Quiero dar la bienvenida a Raquel Encinas, ¿vale? Es la responsable de GIS en CEPSA y además es que es un paso más en lo que hemos comentado durante mi presentación. Hemos visto a Natural cómo ha conseguido alimentar, digamos, de su sistema de gestión de registro de activos el resto de la plataforma como base para generar muchos más productos de información. Pero como hablábamos, cualquier plataforma debe ser capaz además de interactuar con otros sistemas y compartir la información no solamente del propio GIS, sino con otros de ellos. En este caso, la experiencia de Raquel y de CEPSA ha sido la integración con un gestor documental, que creo que es muy interesante porque además la propia estrategia seguida y el concepto de arquitectura empleado es de la última generación de ArcGIS, ¿vale? Yo creo que es interesante compartirlo con vosotros. Raquel, gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a explicaros cómo hemos utilizado los sistemas de información geográfica dentro del mundo de los hidrocarburos, de la exploración del petróleo. Haré una breve introducción sobre estas utilidades, cómo utilizamos los sistemas de información geográfica, el planteamiento de las situaciones con las que nos encontramos día a día, cómo hemos llegado a definir Portal4ArcGIS como servidor de contenidos de hidrocarburos dentro de la empresa y finalizaré con unas conclusiones. Bueno, pues en CEPSA somos aproximadamente unos 800 profesionales de diferentes nacionalidades repartidos por muchos países del mundo. El primer pozo que perforamos fue en Argelia en el año 1992. Y no fue hasta el año 2001 cuando se incorporó la primera persona con tareas relacionadas con la cartografía. Desde entonces hemos evolucionado de la siguiente forma. Como os comento, antes del año 2011, el uso que se hacía de los datos GIS era a nivel local para generar mapas estáticos que o bien se imprimían o para llevar a campo o para ser incluidos en informes y presentaciones de PowerPoint. Muy al comienzo se utilizaba AutoCAD y software de interpretación específica de la industria. Más adelante se adquirieron unas licencias de ArcGIS, pero continuaba haciéndose un uso local de los datos y con análisis muy básicos y para generar mapas estáticos. Hay un departamento dentro de la empresa que lo que hace es gestionar la información documental que tenemos. Esa información fue creciendo exponencialmente y los usuarios comenzaron a demandar el hecho de asociar la componente geográfica a toda esa información, saber exactamente dónde había información y dónde no. Es entonces cuando la empresa adquiere una licencia de ArcGIS Server, se crea un mapa muy básico que se conecta con el gestor documental que se llama Documentum y a través de un conector que se llamaba PlaceLinks, que desarrollaron unos norteamericanos, pues permitía hacer consultas muy básicas de este documento que yo he localizado dentro de nuestro gestor documental, qué localización geográfica tiene y en el sentido contrario exactamente igual. Esta línea sísmica, pozo, dato específico que tenemos en el visor, cuál es toda la información que tenemos asociada. Estamos hablando de que no son ni 2, ni 3, ni 20, ni 100 documentos asociados a un elemento geográfico. Estamos hablando de cientos y miles de documentos que pueden estar asociados a un campo de explotación petrolífera. En aquel momento, en el año 2011, nos vimos involucrados en un proceso de expansión bastante importante. Creció el número de usuarios de ArcGIS Desktop, no todos con conocimientos suficientes, pero sí que nos llegamos a encontrar con tal volumen de información que decidimos ya diseñar una base de datos corporativa en Oracle, estandarizar toda la información y no solo utilizar ArcGIS Server para dar servicio al gestor documental, sino que además empezamos a publicar servicios de mapa que eran consumidos directamente por el software de interpretación de geólogos y geofísicos. Es fundamentalmente el tipo de personas de profesionales con los que trabajamos. Eso fue una ventaja muy importante, puesto que anteriormente lo que hacíamos era proporcionarles save files
que quedan obsoletos en un corto periodo de tiempo y no podemos estar generando save files continuamente, con lo cual con los servicios de mapas el usuario puede acceder directamente a toda la información desde su software específico y hacer el análisis que necesite. En el año 2015 decidimos migrar a ArcGIS Server a la versión 10.3.1 y con esa actualización pues SDI nos propuso instalar también, o sea, hacer uso también de Portal for ArcGIS. Por circunstancias varias también hemos migrado con esta fecha de Oracle a SQL Server. El tipo de análisis que hacemos en esta ocasión ya empieza a ser un poco más avanzado, no es solo consultas básicas de qué hay y dónde, sino que se hacen reconstrucciones de placas tectónicas para conocer cuál era la situación X millones de años atrás, localización de zonas donde más posiblemente vayamos a tener éxito a la hora de perforar un pozo y demás. Bueno, pues los sistemas de información geográfica proveen a la industria del petróleo soluciones a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la fase de exploración, desarrollo, producción y abandono. Yo en esta presentación me voy a centrar únicamente en la fase de exploración, puesto que es en la fase en la que trabajo. Y esta fase consiste fundamentalmente en la integración y análisis de datos procedentes de muy diferentes fuentes, ya sean vectoriales, raster, que proceden de reuniones con otras empresas de la industria del petróleo con las que colaboramos, con empresas privadas, organismos públicos. Todo eso se integra en la base de datos y es analizada por geólogos y geofísicos en un corto periodo de tiempo para tomar decisiones. El volumen de información con el que trabajamos es tal que es muy importante el permitir al usuario localizar toda esa información lo más rápidamente posible, porque las decisiones no pueden estar mucho tiempo localizando a ver qué información hay dentro de la empresa y qué no. Bueno, cuando hablo de integración de la información, no solo me refiero a integrar toda esa información que viene de muchas fuentes en nuestro modelo de datos. En un primer lugar, lo que siempre hacemos es la unificación de toda la información a un único sistema de referencia. ¿Por qué digo esto? Porque veo que aquí en muchas presentaciones que es muy fácil arrastrar un Excel o un Shape a un mapa y no tenemos en cuenta el dato en el que están referidos esos datos. Cuando estamos trabajando aquí en España, bueno, hace muy poquito hemos visto cómo hemos cambiado de D50 a ETRS89. ETRS79 es un dato geocéntrico, con lo cual con WG64 no vamos a encontrar grandes diferencias. Si trabajamos en una zona que es conocida, enseguida te vas a dar cuenta si los datos caen en su sitio o no. El problema está en que trabajamos a lo largo, por todo el mundo, en países que no conocemos, necesitamos conocer a priori cuál es la geodesia del país, cuál ha sido la historia geodésica, por qué datos han pasado, qué transformaciones han aplicado, porque nosotros a día de hoy recibimos información de los años 70. Los años 70 en Perú se utilizaba, por ejemplo, otro sistema de referencia, en Argelia otro, en cada país es un mundo, con lo cual es importante no perder esa parte quizás un poco más técnica de los datos y no arrastrar con esa facilidad con la que arrastramos. En la actualidad contamos con una base de datos para cada uno de los países en los que tenemos algún tipo de actividad y luego tenemos una base de datos a nivel mundial que evidentemente la escala es muy genérica, pero como primer paso a la hora de entrar a un país que no conocemos es suficiente. Entonces, el planteamiento que nos encontramos en las tareas del día a día es que los usuarios no siempre conocen qué información tenemos los técnicos GIS, cuál es el origen de esa información, si es fiable, si no es fiable, y sobre todo cómo pueden utilizar esa información en su proyecto de interpretación. Bueno, esos son los software que ellos utilizan. En un primer momento, lo que hicimos fue crear un visor Flex en el año 2011. Fue un paso bastante importante para difundir la información. Necesita tener instalado el plugin de Flash. Bueno, instalamos ahí una serie de widgets que podéis ver en pantalla.
Y bueno, lo que es un hecho es que desde junio del 2016 no hay más actualizaciones, con lo cual aprovechamos la migración a la 10.3.1 para migrar al API de Java. Las ventajas que tiene este visor es que no necesita instalar ningún tipo de plugin, puede ser consumida en múltiples plataformas, desktop, tablets y smartphones, y la creación de aplicaciones es sencilla e intuitiva. Con Flex, una de las utilidades que más reclamaban los usuarios es la herramienta de búsqueda, y mi opinión es que nosotros no supimos darle todo el potencial que puede tener, pero realmente no era cómodo para el usuario. Si el dato no es cómodo para el usuario, deja de utilizar la aplicación, y si deja de utilizar la aplicación, no hemos hecho nada por muy buena base de datos que tengamos. Nosotros desarrollamos ahora las nuevas aplicaciones con JavaScript a través de Web App Builder. La creación de aplicaciones es bastante sencilla e intuitiva. Hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos una formación específica en programación, hemos sido capaces de hacer diferentes aplicaciones a medida que han ido surgiendo necesidades por parte de los usuarios. Y decir que hay una comunidad de usuarios bastante importante y es fácil encontrar widgets en la red. Tú buscas saber lo que necesites y es muy fácil coger ese desarrollo que ya está e implementarlo en tu aplicación. En principio parecía que podía haber ciertas limitaciones con Internet Explorer, lo cual al principio pensamos que podía ser un problema, puesto que es el navegador oficial de la compañía. Hacemos el desarrollo con otros navegadores, pero a la hora de consumirlos en Internet Explorer no hemos tenido ningún problema. ¿Y qué aplicaciones hemos creado con Web App Builder? Bueno, pues como comentaba Juan, declinamos a continuar utilizando este conector PlaceLinks que os he comentado entre el gestor documental y ArcGIS-Server. Hemos mejorado considerablemente la apariencia gráfica del mapa, y en el nuevo desarrollo nos ha ayudado Esri y Everis para poder conectar los dos software y poder hacer una búsqueda documental mucho más eficaz. Hemos hecho otra aplicación para analizar la evolución de los bloques de CEPSA con el widget Time Slider. Esto se debe a que cuando entramos en un bloque, es un área de trabajo, nos comprometemos con el organismo, con el gobierno, a hacer un determinado número de tareas en X años. A partir de esos años, la compañía decide si continuar trabajando en esa zona o no. Y en caso de que continúen trabajando en esa zona, tiene que renunciar a parte de ese área de trabajo. Con lo cual, los bloques van evolucionando con el tiempo y es interesante saber cuál ha sido la evolución y qué ha pasado con esas áreas a las que hemos renunciado. También hemos hecho uso de un widget para el análisis de infraestructuras cercanas. Cuando analizamos entrar en una nueva zona, interesa saber si ya hay tuberías o refinerías en las proximidades. Esto es muy útil pues, para hacer una estimación económica lo más apropiada y lo más ajustada a la realidad posible a la hora de desarrollar una nueva actividad en una zona. También hemos hecho una aplicación con las oportunidades analizadas por la empresa a lo largo de los últimos años. El usuario puede acceder a qué área ha sido analizada, quién ha sido el responsable, con qué fecha, qué tipo de información analizó y cuál ha sido la razón por la que no se ha continuado con ese trabajo. De esa forma mantenemos un histórico que es muy útil. Básicamente para no volver a analizar los mismos datos, porque hay muchas veces que la gente trabaja en un proyecto, le cambian de proyecto y hay otra parte de otro equipo que está analizando la misma zona. De esta forma se optimizan los recursos. Luego tenemos un visor genérico que tiene varios widgets como leyenda, mapa base, búsqueda, bookmark, medir, el análisis de incidencias, exportar datos, imprimir. Antes con Flex teníamos apenas un par de visores o tres, siempre con la misma estructura y con JavaScript, al menos a mí me ha parecido mucho más sencillo el desarrollo de aplicaciones. De hecho, tenemos muchas más aplicaciones y están enfocadas
para la demanda de cada uno de los usuarios, porque se encuentran a veces con tal cantidad de herramientas que no saben cuál es la que tienen que utilizar. Si tú se lo pones mucho más clarito y mucho más sencillo, lo utilizan más. Aquí tenéis unos pantallazos de las aplicaciones que hemos desarrollado. Y bueno, pues con tantas aplicaciones, al final, la forma de permitir el acceso a todas esas aplicaciones es a través de Portal for ArcGIS, que nos permite centralizar tanto contenidos como aplicaciones dentro de la compañía en un único portal. Se puede hacer un control estadístico de la utilización de aplicaciones, por qué hay una aplicación que no se utiliza, se pueden establecer diferentes niveles de seguridad de acceso. Para mí hay dos grandes ventajas de Portal, y es la posibilidad de disponer de una galería de contenidos que permite al usuario localizar la información que tiene. No siempre es sencillo poner en un único visor toda la información de la que disponemos. De esta forma, habilitamos al usuario a que busque esa información y, si quiere, que haga uso de ella. Hay organismos públicos que se encargan de mantener actualizada, por ejemplo, la cartografía base. Dependiendo del país en el que estemos, tenemos que hacer esa actualización nosotros o delegamos esa tarea en los institutos geográficos de cada uno de los países. Para sacar el máximo rendimiento a Portal es necesario utilizar usuario y contraseña. Todos los usuarios permiten acceder a los contenidos públicos, se pueden establecer diferentes niveles de confidencialidad en la información, pero a la hora de utilizar, por ejemplo, un mapa y dejar al usuario que cree un mapa con el contenido de la aplicación, necesita loguearse. Esta es la arquitectura que tenemos montada. Integramos información de empresas privadas, organismos públicos y demás, y sobre todo también hacemos uso de los datos que han sido interpretados por geólogos y geofísicos. Al final lo que necesitamos es tener algún tipo de relación entre la geología del subsuelo y la geología de superficie, para que todo vaya en la misma línea. Portal for ArcGIS mejora la visibilidad de los datos GIS. Los usuarios finales pueden visualizar y crear mapas como nunca antes. Una futura línea de trabajo es intentar automatizar la actualización de la información, porque se nos va mucho tiempo y no es sencillo mantener una base de datos bien actualizada de todos los países del mundo, ni siquiera en los que estamos presentes. Bueno, pues nuestro mundo está cambiando y nosotros intentamos adaptarnos a todos los cambios de ERRI y de todo lo demás. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta.